Buenas tardes, estamos aquí en la Casa del Tatuador con Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Pérez Nava, tengo ya casi 45 años. En la escuela me decían Pedrini, sobre todo pues iba yo en el CCH Azcapotzalco en aquellos años, en los 90s. Estamos hablando del año 91, que al finales del 91 fue cuando entré a la escuela. Y un año más tarde, en el 92, es cuando pues conozco el mundo del tatuaje, ¿no? Teníamos varios amigos que estaban como en esta onda experimentando, que querían hacer, querían algunos aprender a tatuar, otros hacerse sus tatuajes. Y bueno, en aquel tiempo uno de mis primos y yo, mi primo Rubén Luengas Pérez y yo íbamos justo en el CCH, él solamente con un año de diferencia. Y bueno, total que en ese tiempo teníamos un amigo en común, más amigo de él que mío, que en ese tiempo el famoso Luis Martínez. Él en aquel tiempo era bajista de esta banda de metal de Chasm. Y este Brody G fue el primero que nos jaló, ¿no? Porque pues éramos curiosos, pero sobre todo mi primo fue el que le estuvo insistiendo, oye, pues necesitamos pues aprender ahí cómo se hace una maquinita y todo, ¿no? Me acuerdo que él pues nos recomendó ya a los dos primero cómo hacerla, nos dio un ejemplo y después nos dijo que agarráramos cáscaras de naranja para practicar, que usáramos la tinta china Rotring para hacer nuestros diseños en las cáscaras de la naranja. Y así fue como empezamos. Nuestras primeras máquinas, me acuerdo que tenían pilas, teníamos de estos estuches que se ponen como en los radios y esas cosas, y de los radios que teníamos ahí de desperdicio pues le sacábamos piezas, de los Walkman sacábamos los motorcitos, de los lapiceros estos de puntillas, pues de ahí los usábamos también, tanto la carcasa como la parte interna. Y pues las agujas que usábamos eran las de Shakira, no me recuerdo qué número, pero es pues de las más delgaditas, creo que es 15 si no mal recuerdo. Y bueno, total, usábamos todos esos artilugios y pues así fue como iniciamos en el mundo del tatuaje. Yo recuerdo que la primera persona a la que tatué fue a mi primo, justamente él me dijo, oye, quiero un brazalete aquí en el brazo. Entonces le dije, sí, tienes el diseño. Los primeros diseños pues los poníamos con un plumón, no recuerdo si era de agua o era permanente, no me acuerdo exactamente qué marca era, pero lo poníamos en un plumón, en papel albanene, y luego con desodorante de barra le poníamos a la piel, lo pegábamos y ya quedaba prácticamente pues marcado. Y con eso empezábamos a hacer, ¿no? los tatuajes. Fue el primero que tatué. Después de ahí tuve mucha suerte con los microtatuajes. ¿Y por qué digo los microtatuajes? Porque de esto tenía muchos compañeros y compañeras de la escuela que tenían ganas de tatuarse, querían quitarse la espinita, pero no se atrevían a hacer uno en la piel porque además en sus casas y eso iban a tener problemas. Algunos trabajaban y pues bueno, para los que no saben y los que sí vivimos esa época, era muy difícil tener un tatuaje y conseguir un empleo. Lo primero que pasaba en esa época era de que si alguien iba a buscar trabajo, casi lo encueraban y le decían, oye, ¿tienes tatuajes? Ya estuviste en la cárcel, aunque no fuera cierto, pero era como un tabú para no darle el empleo a una persona. Entonces era muy difícil tener un tatuaje en la piel. Y entonces se puso muy de moda, al menos con la gente que yo conocía, que eran muchísimos, eran yo creo que 1000 personas fácil, conocía de todos los turnos de la escuela, los microtatuajes en las uñas. Entonces empecé a hacer unos micro tatuajes. Me compré muchas tintas chinas sobre todo, porque eran las que aguantaban a estar en la uña sin que se fueran incluso lavándose las manos o lo que fuera, quedaban muy pero muy bien puestas. Y pues ellos fascinados porque tenían unos micro tatuajes que además conforme iba creciendo la uña pues iban saliendo y entonces no tenían ningún problema en sus casas, ¿no? Entonces eran tatuajes que costaban, bueno, los daba yo en aquel tiempo a 5 pesos o cosas así, algo muy significativo, pero yo seguía practicando y ellos estaban contentos porque tenían sus tatuajes. En ese inter, bueno, conocí a otras personas que también me sirvieron mucho de influencia en la colonia en la que yo, pues ahora sí crecí en ese tiempo, la colonia Plenitud, ahí en Azcapotzalco. Pues teníamos algunos conocidos como el Vampiro, por ejemplo,
ahora sí, de una guardia más grande que nosotros. También estaba ahí un chavo al que admirábamos mucho y que también fue una gran influencia para nosotros, el difunto Samuel, el Araña le decíamos. Él también pues era muy prodigioso para el tatuaje, porque ese cuate ni siquiera utilizaba como nosotros el papel albanene ni nada, sino simplemente yo veía cuando alguien le decía, oye, quiero un diseño que tenga tales elementos, y él en su cabeza inmediatamente agarraba la máquina y lo empezaba a trazar, a diseñar. En minutos lo terminaba, era buenísimo, sin llevar ninguna plantilla, unos círculos perfectos, o sea, un trazo muy bien diseñado, muy bien hecho. Y sobre todo, yo nunca había visto que un tatuador lo hiciera así nada más de su imaginación. Me sorprendía mucho ver ese tipo de cosas. ¿Cómo conoces a Luis? Ahorita regresamos con Samuel. ¿Cómo conoces a Luis? Porque era nuestro compañero en la escuela. Él, de hecho, fue en algunas clases con mi primo Rubén. Recordemos que el sistema de CCH era de que cada quien elegía sus materias. Entonces tú te podías encontrar compañeros en una o dos materias y en las otras 3, 4 ya no, y así. Entonces de esa manera fue que hicimos esa conexión con Luis. Este Luis es el que está en Portland. Sí, él, sí supe que se fue para allá, para Estados Unidos. Y antes de eso, ¿cómo, o sea, ustedes la inquietud les salió por conocer a Luis, o desde antes de Luis ya tenían la inquietud del tatuaje? Prácticamente él fue como que el que nos provocó las cosas, porque aunque ya habíamos visto en los tianguis, en otros lugares cómo hacían los tatuajes, en el mismo Tepito, en la Lagunilla, la verdad nunca nos acercamos porque no teníamos conexión con la gente de estos lugares. Entonces, y éramos muy chavos, entonces como que nos daba cierto miedo, ¿no? De meternos en problemas o cosas por el estilo. Entonces estábamos al margen, ¿no? Pues teníamos 16 años, algo así. Y con Luis, pues había esa confianza porque él era, pues, un compañero, ¿no? De mi primo. Entonces, por eso había esa confianza de, oye, esto, lo otro, ¿no? Se juntaban terminando la clase y él contaba sus historias del tatuaje y pues eso nos motivaba, ¿no? Oye, pues yo también quiero entrarle a ver cómo se hace, ¿se puede, no? Casi pidiendo permiso porque pues no sabíamos, no éramos muy chavos cuando eso pasó. Órale, y regresando con Samuel, ¿él vivía en la misma vecindad de ustedes? En la misma colonia. En la misma colonia, sí. De hecho, pues toda esta banda, ¿no? Vampiro, él, otros también que ya no recuerdo porque todos eran por apodos, ¿no? Ahí en la colonia, se juntaban en una vinatería ahí sobre la calle de Glicerina, y no recuerdo la otra esquina cuál era, pero era Glicerina. Entonces ahí siempre estaba toda esta banda, ¿no? Y pues a veces platicando, a veces echando una chela, lo que sea, pero normalmente era donde se juntaban. Y a partir de ahí es que se armaban como estas cosas de, no, pues yo quiero que me hagas un tatuaje para tal día, etcétera, ¿no? Y pues los saludábamos, nos conocíamos porque pues éramos ahora sí, del mismo barrio, ¿no? Así fue. ¿Y cómo llegan con Samuel? Bueno, ahí fue la otra historia, porque tanto mi primo como yo nos metimos muy de lleno al movimiento oscuro, al movimiento dark de aquel tiempo, que no era como hoy el gothic y esas cosas, ¿no? Sino antes pues era la banda dark, ¿no? Entonces nosotros nos metemos a todo eso y a través de eso es que sabemos de su existencia. Digo, siempre lo habíamos visto en la colonia y todo, pero además era un tipo bastante callado, no hablaba con cualquiera. No era mala persona, sino simplemente él estaba en su mundo, ¿no? Entonces, de ahí tuvimos alguna oportunidad de ver cómo, pues de repente estaba tatuando, ¿no? A la gente, porque además antes era muy difícil que hubiera un estudio, que hubiera algo así. Normalmente en la calle estaban tatuando con una sillita y siéntate ahí y órale, ¿no? Dale. O sea, digamos que ya fuera de la vinatería vieron alguna vez tatuar. Sí, claro, y también afuera de su casa de Samuel también. Por eso, y pasábamos por ahí cuando íbamos a la escuela y todo, entonces teníamos como esa influencia, ¿no? Y tan es así que después, bueno, yo tuve la suerte de conocer a la que era su novia, Cristian, en aquel tiempo, a su hermana Berenice, y pues también a otra chava que después, con la que yo me estuve juntando igual con toda esta banda, ¿no? Porque eran banditas que se juntaban en la escuela, pues la banda dark del CCH, que era la banda del K.
Entonces esta chava Laura Flores, a ella le hizo un tatuaje justamente Samuel aquí en el hombro, una especie como, vamos a decirlo así, como si fuera una mandala, pero biomecánica, muy especial, la verdad, perfecta, muy bien diseñada. Y ella igual, o sea, contaba cómo se lo habían hecho, justo como yo había visto que él los hacía, ¿no? Entonces fue ahí la identificación y dijimos, órale, muy bien. Sin embargo, bueno, en el caso de Samuel, pues fue trágico lo que pasó en el 93, después de que fuimos todos al concierto último de Caifanes, me acuerdo, y regresamos y al otro día en la mañana, pues amaneció con la noticia de que ya no estaba en este mundo, ¿no? Pero así fue como terminó esa parte de Samuel. Ahí con él hay una historia de su funeral, ¿no? ¿Tú participaste? Estuvimos ahí, fuimos, de hecho, pues él era muy fan de Caifanes, ¿no? Él pidió le dijo a la banda, ¿no? Cuando yo me muera, pues quiero estas canciones, cosas, etcétera. Y de la música, pues recuerdo mucho a Bauhaus, a Love and Rockets y a Caifanes. Esos tres no faltaron en el funeral. Y así fue como se le acompañó al panteón. O sea, ¿fue la banda acompañándolo? Toda la banda, o sea, se veía curiosísimo porque en aquel tiempo, pues mirar una calle completa con gente dark era algo inusual completamente, ¿no? Pero pues él era muy, muy querido y muy respetado por mucha gente porque siempre se entregó mucho, era una persona muy, muy dada. Si tenía lo que tuviera en las manos y alguien le decía, oye, ¿me das? Ten, aquí está, ¿no? Adelante, ¿no? O sea, no era una persona egoísta, entonces eso hizo que se ganara pues el aprecio de mucha gente. ¿Tienes alguna otra anécdota con Samuel para que lo conozcamos más ahora que ya no está aquí a través de ti? Sí, su tía, la señora Aurelia, ella pues fue porque ahorita seguramente si vive debe estar jubilada, fue una enfermera que en algún tiempo estuvo pues atendiendo y ayudando también a mis abuelos y a mi tía. Entonces como mi tía pues inyectaba, entonces conocía también a muchas personas de la colonia y doña Aurelia también inyectaba, entonces de repente pues le proveía de algunas medicinas, jeringas, etcétera, y ella se refería a Samuel como una persona que le daba mucho miedo, ¿no? Y que siempre que lo veía y todo le decía, ay hijo, por favor, porque pues, el sobrino, o sea, compórtate de otra manera, me das mucho miedo, ¿no? Pero ella obviamente, pues por toda esta idiosincrasia del México que se nos fue, no comprendía que prácticamente en ese momento estaban haciendo el México alternativo de una manera exponencial como nunca había pasado, ¿no? Digo, no con esto quiere decir que las generaciones anteriores no lo hayan hecho, pero los logros, me parece a mí, que hicieron a partir de los 90s hacia la fecha, están teniendo todavía repercusiones. Así es, entonces la señora Aurelia pues tenía esta como aversión a él, le daba mucho miedo, ¿no? Pero él pues nunca fue ninguna mala persona ni nada, o sea, jamás. Recuerdo mucho su bochito con sus faros cuadrados porque él se los cambió todo así con un color negro mate. Ahorita vemos coches con color negro mate y decimos, ay, se ve bien, no sé, extraño, o no sé. Él pues, fue la primera vez que yo vi un coche pintado así en toda mi vida, ¿no? Entonces él se adelantó a muchas cosas. Y como lo digo, yo creo que él también ayudó bastante porque en las tocadas que luego se hacían, sobre todo del movimiento de Arque que estaba aquí empezando y todo eso, pues él siempre estaba ahí participando, apoyando. Entonces yo creo que sí fue una persona que definitivamente contribuyó, a pesar de que no vivió demasiado, contribuyó bastante, ¿no? Al movimiento. ¿A qué edad murió? Yo creo que tendría como unos, tal vez entre 19 y 23 años, una cosa así. Sí, no estaba muy grande, la verdad. Una cosa así. De ahí, gracias por compartirnos eso. De ahí, ¿cómo vas desarrollándote en el tatuaje? Pues ya hiciste los tatuajes mini, pero ¿en qué momento te tatúas? Bueno, de ahí yo dije, tengo que seguir practicando. Y hubo un periodo de tiempo en el que pues estaban las vacaciones, no había
gente con la que tuviéramos estos contactos como ahorita que saco el celular y le mando un mensaje a alguien y nos vemos y órale, ¿no? No, en ese tiempo pues era difícil, no todos tenían teléfono, entonces pues el ocio, ¿no? Y un poco las ganas de hacer las cosas, fue la primera vez que yo me hice uno solito, ¿no? Así completamente en el pecho, y usé una máquina pues hecha por mí igual, hice muchas de hecho, ¿no? Como unas 10 tal vez, no sé, y usé esa máquina exclusivamente para mí, esa ya no la utilicé para nadie más, e incluso me compré una tinta pequeña, una Talens, me acuerdo, así, un frasco así pequeño, y era un tribal, fue lo primero que yo hice. Posterior a eso ya hice otros 2 tribales también en el pecho, y de ahí regresamos a la escuela, pero ese año, digamos ese periodo escolar, solamente fueron 2 tribales que hice. Y ya entonces les enseñaba a los amigos, miren, es que yo ya sé, ¿no? Ya traigo aquí la muestra, ¿no? Bueno, pues yo quiero uno. Y así fue que varios amigos y amigas de la escuela pues decidieron tatuarse conmigo, ¿no? Entonces pues, ya fue muy curioso porque me hice muy amigo de un encargado del laboratorio ahí en el CCH, y entonces él de buena onda llegaba temprano, abría el laboratorio y yo era el único que sabía que el laboratorio estaba sin llave. Entonces él me daba oportunidad de que yo entrara siempre y cuando dejara todo limpio, todo en orden, y ahí tatuara yo a los chavos o a las chavas, ¿no? Entonces ya les decía yo, vénganse, pero ustedes tranquilos, ¿no? Porque normalmente íbamos en bandita, ¿no? Entonces si iba a tatuarse uno, íbamos 5 o 6 personas, ¿no? Entonces ya entrábamos al laboratorio, cerrábamos, prendíamos la luz, poníamos las cortinas para que se viera que estaba cerrado completamente, y ya sacaba mi maquinita con el eliminador y a darle, ¿no? Entonces era la única manera, y también porque me daba un poco de, la verdad, pues de miedo de hacer el tatuaje al aire libre, porque pues se decían muchas cosas y como ninguno teníamos la certeza y no había estudios como ahorita ni nada de eso, entonces no había la certeza de que qué tal se enfermaba de algo y pues a mí me iban a echar la responsabilidad por estarlo tatuando, ¿no? Entonces en el laboratorio pues todo estaba limpio, estaba encerrado, y ahí era donde hacía los tatuajes, y afortunadamente nunca tuve problemas de que alguien se infectara de algo, ni repercusiones de la piel, ni nada. En aquel tiempo me acuerdo que no se usaban pomadas especiales, ni nada de eso. Simple, llana y sencillamente vaselina. Vaselina, y no era tampoco eso de como después de que les ponían el plástico, nada de eso. Solo la vaselina en una capa bastante gruesa, se iban a su casa, y llegando a su casa, ¿sabes qué? En tantas horas te lavas con jabón neutro, le vuelves a poner vaselina, y listo, así 3-4 días hasta que ya empezaba a sanar y ya quedaba bien. Y bueno, ese método pues lo implementé por mis 5 años que me quedé en el CCH, porque además trabajaba y estudiaba, entonces no me daba tiempo de tomar todas las materias. Entonces en los ratos que tenía libres hacía esta actividad. Y bueno, ya después me fui a la facultad, y en la facultad pues no se me quitó la maña, seguí tatuando así hasta que el último tatuaje lo hice como a mediados del 99. Mediados del 99. O sea, tenías tu estudio en la escuela. Así es, en la escuela. Sí, en la escuela, porque no había otra manera. Sí, claro. Y en mi casa, en la casa de mis abuelos, de mis tíos, jamás podía yo hacer algo así porque me corrían. ¿Y a dónde me iba a ir a vivir? Estaba muy chavo, ¿no? ¿Y en qué momento se dan cuenta en tu casa? Cuando ya entré a la facultad. Cuando entré a la facultad, entonces un buen día dije, ya son muchos años de clandestinidad, ¿no? Entonces, en ese tiempo lo que hacía era que iba a la casa de los amigos que querían tatuarse, ¿no? Me decían, oye, pues quiero tatuarme, sí, pero vamos a tu casa el día que quieras, ¿no? Y ya yo llegaba y los tatuaba, pero en esa ocasión, uno que ya se había hecho como 6 tatuajes conmigo, me dijo, ¿sabes qué? O sea, por favor, si es que está toda mi familia, pero ya me quiero hacer mi tatuaje porque voy a ir con mi chava, creo que ahí van a ir a Cuernavaca, algo así, y quiero llevar mi nuevo tatuaje y no sé qué. Ármamelo en tu casa, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien. Entonces ya fui, hablé con la familia, les dije, oigan, pues voy a hacer un tatuaje así y así. Me dijeron, ¿y tienes con qué hacerlo y todo? No, muy sorprendidos. Pues sí, me prestaron algo. Yo no iba a decir, ya lo tengo de hace cuántos años, porque pues, era difícil, ¿no? Sí, tengo ahí algunas cosas. Bueno,
Está bien, entonces tal día, tal hora, que es cuando tus abuelos no están o están durmiendo o algo para que nadie viera, ¿no? Sí, adelante. Entonces me acuerdo que tenía un sillón reclinable y bueno, ahí acondicioné, le puse unos plásticos de esos adherentes, todo el asunto. Y ahí le hice, ese día no fue uno, fueron 3 tatuajes al cuate aprovechando el viaje, ¿no? Estuvimos como desde 11 de la mañana hasta como por las 6 de la tarde, algo así. ¿Qué le tatuaste? Fue una flecha por acá, luego un tribal de este lado y ya por último aquí unas letras como en griego. Así, entonces fueron 2 acá y el de acá. Entonces básicamente tatuaste del 91 al 99. 92 al 99, ajá. Sí. ¿Y por qué dejas de tatuar? Bueno, porque ya en ese tiempo tuve muchas cosas por hacer de la escuela para empezar y pues de la chamba, ¿no? Ya en ese tiempo era un poco más difícil la vida y pues había que entrarle con la lana en la casa también y pues ya mis otros trabajos como temporales y todo eso que de repente tenía ya empezaron a terminarse y pues me vi en la necesidad de tener un trabajo más estable, entonces ya entré a trabajar en unas cosas de gobierno y pues a partir de ese momento ya dejé el tatuaje y no sé, como que me dio cierta nostalgia, ¿no? Y dije, bueno, ya hasta aquí creo que pude hacer lo que pude hacer. Se me quitó la espina, por supuesto, de haberlo hecho. Y pues yo creo que si algún día hay la oportunidad, volvería a hacerlo. O sea, ya no tuviste ninguna relación con el tatuaje. Más que los amigos que tatúan, que conozco y obviamente las expos, ¿no? Que en aquel tiempo fui y que pues también en mi lugar actual de residencia, que es Oaxaca, pues ahí también. ¿A qué expos fuiste? ¿Cuál es la primera la que fuiste? La primera, esa fue en el 96, si no mal recuerdo. 96 o 97. Y el que me invitó fue Xibalba, Alfredo. Ajá. ¿Que fue en la Fragua? Exactamente. Esa fue la primera a la que fui. ¿Y a quién viste o qué viste? ¿Qué pasó ahí? Híjole, pues la verdad vi demasiada gente. Yo no consideraba que hubiera tantos tatuadores. Me impresionó mucho ver estas técnicas donde ya había este papel que era como un papel calca que pintaba en morado. Fue la primera vez que yo vi eso, por ejemplo. Yo nunca lo había visto, dije, ya esto está muy avanzado, ¿no? Hay cosas que están mejorando. Incluso me acuerdo porque me acerqué a preguntar en alguno de los tantos stands que había, me dieron algunas calcomanías, pues lo mismo de las famosas maquinitas haciendo como un trazo, otros stickers de las tintas. No sé, es más, ahorita desconozco qué tintas se utilicen, pero en aquel tiempo estaban muy famosas la National y la Talents, ¿no? Eran como las dos más. Y luego me acuerdo mucho también de este detalle. Cuando yo empecé solamente existían unas que les decían tintas vegetales y posterior a eso ya había otras que eran las tintas minerales y decían que esas eran mucho más duraderas, que eran de mejor calidad y todo. Y de hecho, pues ya cuando me tocó hacerme los siguientes tatuajes, pues ya me pusieron de estas tintas minerales que pues a la fecha ahí están, ¿no? Y sin ningún problema. ¿Conociste otros lugares en este tiempo? ¿Conociste algún estudio o lugar que tatuara? Sí, en especial Dermafilia, un estudio que tenía pues montado así en su casa Alan, el muerto. Y también el estudio del Botas. De hecho, Botas y Alan fueron los dos que me terminaron de hacer los otros tatuajes. ¿Cuál fue el de Botas? ¿El de Puntas de Acero? Puntas de Acero, sí, que estaba ahí enfrente del público. Exactamente, sí, ahí por el poniente, ¿no? Ajá. Sí, y ya el de Alan, ahí en la Doctores, no es la Doctores, es la... Sí, es la Doctores, sí, la Doctores, sí. ¿Cómo era el estudio de ambos estudios? ¿Cómo era? Bueno, el de Botas era bastante grande. También me sorprendió porque, pues, yo no había visto, aparte, el de Dermafilia era muy grande, la verdad, muy, muy grande. Y para mí en ese momento era como el punto de referencia de un estudio de tatuajes grande, muy bien plantado,
todo muy bien organizado, ¿no? Mis respetos, ¿no? Y cuando llego al de botas veo que es como similar en cuanto a la organización, pero más pequeño, ¿no? Igual, o sea, todo su material muy bien estructurado, todo muy limpio, perfecto, ¿no? Y pues de hecho, pues, mi carnal Juan David Velasco pues me acompañó ese día, ¿no? Al tatuaje, y tú dije, órale, qué buena onda. Y qué bien que tengan toda esta estructura así, esta limpieza, que pues en los tiempos cuando yo empecé no existía nada de eso, ¿no? A veces iba a comprar cosas a Tepito, por ejemplo, lo que sea, y pues yo veía ahí en la calle, en una sillita ahí sentados, ¿no? Aquí vendiendo chácharas, aquí vendiendo fayuca y aquí tatuando, ¿no? O sea, todo al mismo tiempo, muy insalubre. En cambio ya en el estudio de botas, pues todo así muy bien, ¿no? Su silla ahí especial para estar así sentado, todo el asunto, ¿no? Esta como camilla también, ¿no? Donde uno se ponía ahí. Entonces sí fue un impacto que dije, órale, como que da más confianza de tatuarse, ¿no? ¿Cómo conoces a Juan? Bueno, cuando llego a la facultad de Ciencias Políticas y Sociales, empiezo pues a conocer a la gente que era afín al movimiento dark, ¿no? Entonces, pues él se empezaba a juntar también ahí con 2, 3 cuates con los cuales éramos pues sí, afines al movimiento. Y en ese tiempo yo tenía una estación de radio, un programa en una estación de radio en San Juanico. Era una estación de radio anarquista que se llamaba Radio Interferencia, y ahí tuve un programa que se llamaba Las Flores del Mal. Entonces mi idea era pues darle difusión al movimiento dark. Entonces conozco a otras personas, conozco a Salvador y conozco a Marcela, conozco a varios, pero en especial Salvador, que tenía una banda, y él era muy amigo de Juan David también. Entonces empezamos a juntarnos ahí, y bueno, eso nos llevó a una amistad que sigue hasta la fecha, ¿no? O sea, de mucho tiempo. Y obviamente con ellos pues compartí estos momentos que estoy platicando, ¿no? Incluso cuando fuimos también al estudio del muerto de Alan, igual era un momento en el que yo le dije, ¿sabes qué, Juan? Ayúdame a conseguir un tatuador maya, por favor. Y me dice, ¿por qué? Le digo, es que, o sea, lo que me voy a hacer es algo maya, y no quiero que cualquiera lo ponga, sino un maya, ayúdame. Entonces él me dice, conozco a uno, se llama Alan, le decimos al muerto. Le digo, ¿de veras? Sí. Y fuimos con él y ahí estaba, ¿no? Entonces Juan me ha acompañado en muchos momentos así muy importantes, porque son momentos en los que uno, no sé por qué razón, pero le pone ese significado y ese sello a esa parte de la vida, ¿no? Es que sí es el tatuaje, ¿no? Exacto, eso. Una concreción de ideas que llegan a un momento y dice uno, esto es. Y esto es para que además siempre lo recuerde que ahí está. Ajá. Algo muy presente, ¿no? Sí. ¿Encontraste alguna relación del tatuaje con la música o no? ¿O los tenías separados? No, sí, totalmente había esa relación, porque además, digo, cuando estábamos desde la prepa, estábamos mucho en esta onda de, pues en aquel tiempo el dark y el rock y todo esto, y pues muchos de los músicos rockeros o darks o lo que sea traían tatuajes, ¿no? Cada quien en su estilo, con sus significaciones, pero todos traían eso. Y nosotros, tanto mi primo como yo, pues en ese tiempo ya empezábamos, bueno, él más desde años atrás, pero yo en ese tiempo fue cuando empecé a tocar el bajo. Entonces se unió completamente la música con el tatuaje así, y se hizo una sola presencia. De hecho, mientras yo tatuaba, y eso era muy gracioso, porque había esas grabadoras de cassette que tenían la bocinita, ¿no? De esas como de reportero, y pues llevábamos los cassettes, lo poníamos ahí y órale, estar tatuando, pero además escuchando las rolas, porque tanto me servían a mí de inspiración como al que estaba yo tatuando, ¿no? Entonces siempre hubo esa relación, y me parece que siempre la ha habido. No sé si todos la vean así, pero al menos en el caso mío y el de mi primo sí nos significó mucho. Ya con los grupos ya no seguiste con la música. Sí. Bueno, le puse una pausa y ahorita estoy retomando ya ese tema, prácticamente como unos 3, 4 meses antes de que iniciara la pandemia. Empecé a
nuevamente hacerme de mis cosas, de mi equipo y todo para hacer música, y ahorita justo estoy trabajando en eso también. Hago programaciones y toco el bajo. Okay. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahorita? Algo de música electrooscura. Pero, o sea, que aparte de eso, que nos comentabas de los proyectos culturales. Ah, claro. Bueno, en este sentido, mi labor así de ahorita, sobre lo que estoy más enfocado, pues número uno es que en el año de 2018 echamos a volar una publicación, varios pues, personajes, ¿no?, que conocí allá en Oaxaca y yo. Entonces hay desde escritores, fotógrafos, artistas plásticos, narradores de cuentos cortos, poetas, hay de varios tipos, y hacemos un fanzine que antes de la pandemia se presentaba mensualmente, y con cada emisión se hacía una presentación de la revista, y obviamente pues se presentaban tanto DJs como bandas, siempre tratando de que una banda nacional y una banda local se juntaran en estos eventos para darles también promoción a ellos y hacer que esto pues vaya creciendo. Vamos, retomé esa parte de cuando el radio en los 90s, pero ahora en una versión más grande, y también retomé esa parte del radio allá, y ahorita tenemos un programa de radio en Radio Universidad que pasa todos los miércoles a la 1:30 de la tarde. Esto es un horario temporal en lo que está la pandemia. Anterior a esto de la pandemia teníamos 2 días a la semana, martes y jueves a las 8 de la noche. ¿Cómo llegas al radio? Algún día tuve la oportunidad de que me hicieran una entrevista para un programa de radio de allá que se llama Oasis Cultural. Este programa de radio lo conduce una persona que se llama Carlos Labastida, y él siempre anda buscando todo lo que se hace en Oaxaca, pero no solamente lo tradicional, sino qué cosas alternativas hay. Entonces él se entera del fanzine, se entera de esta parte de que estamos tratando de darle un auge a la cultura alternativa allá, y dice, oye, consigue mis datos y todo, y me dice, oye, ¿podemos entrevistarte? Le dije, sí, claro, con mucho gusto, ¿no? Entonces, a partir de ahí voy con él como 2 o 3 ocasiones, le gusta todo el discurso de lo que traemos y lo que estamos haciendo, y él mismo nos promociona con el director de radio, y dice, ¿sabes qué? En cuanto haya oportunidad y que haya un espacio, tengo un grupo de personas que están haciendo cosas interesantes en Oaxaca, y pues quisiera yo proponerlos, ¿no? Entonces a partir de ahí nace ya nuestro programa, que es Cueva Radio. ¿Y cómo se llama el fanzine? El fanzine Cueva, que es como la extensión, el programa viene siendo la extensión del fanzine, ¿no? Fanzine Cueva y Cueva Radio. Okay. Regresándonos al tatuaje, ¿qué otras anécdotas tienes con respecto a él? Bueno, pues varias cosas, ¿no? Tanto chistosas como otras no tanto, pero vamos, las cosas curiosas fue de que cuando en aquel tiempo me acompaña Juan, ¿no? Me acompaña Salvador, ¿no? A hacerme el tatuaje ahí en puntas de acero con el botas. Venimos ya de regreso, yo con un dolor terrible porque pues, era todo el pecho. Había sido una sesión de, no sé, tal vez 3 horas, un poco más, no recuerdo. Ya no me acuerdo porque llegó un momento que se bloqueó mi cabeza porque sí estaba muy fuerte el dolor. Y fue la primera vez que me pusieron así un plástico, ¿no? Y pues yo no sabía de eso, ¿no? Entonces me ponen la vaselina, me ponen el plástico. Y cuando venimos de regreso en el metro, de repente veo la cara de Salvador así de, ¿qué pasó, no? Y le digo, ¿qué onda, no? Me dice, es que mira, pareces un carnicero, ¿no? Y entonces veo mi camiseta, traía una camiseta blanca y ya no era blanca, estaba completamente roja así y estaba goteando por todos lados y yo así de, ¿y ahora qué hago, no? Entonces traía una sudadera, me la puse encima, pero además me sentía chistoso porque cómo me veía con su cara de preocupación, como si él estuviera sintiendo más dolor que yo, ¿no? Y yo también no podía levantar mucho los brazos, entonces en lugar de hacer esto, hacía aquí nada más, ¿no? Pasándome. Eso fue así como muy, muy gracioso, ¿no? De esa ocasión. Y otras no tan graciosas es que alguna vez, y eso justamente lo recordábamos hace poco Juan y yo, que acompañamos a algunas amistades, ¿no? No voy a decir nombres, por supuesto, y en una de esas estábamos igual con botas, y en esa ocasión estaba ahí Alan, el muerto, y pues estábamos platicando, ¿no? Ahí
pues, cotorreando en lo que tatuaban a estas personas. Y una de estas personas, o sea, fue terrible porque no se dejaba, se movía demasiado. Y cada vez que apenas le daban un toquecito así con la máquina, empezaba a gritar con todo. Y bueno, fue un suplicio para el pobre Botas porque no podía terminarle el tatuaje. Al final, ya ni me acuerdo cómo nos salimos nosotros mejor porque ya nos estaba enfadando, ¿no? Así de, ya, por favor, o sea, déjate que te terminen de tatuar y se acabó, no muerde una toalla, no sé, haz algo, pero ya, ¿no? Incluso alguien, no recuerdo si esta persona o alguien que la iba acompañando, llevaba gilocaína en spray, le puso todo lo más que pudo y creo que así fue que en un momento se le durmió la piel y le pudieron terminar el tatuaje. Pero sí estuvo muy, muy gracioso. Claro. Sí, son de las dos que me acuerdo más así, ¿no? Y pues que tardó mucho tiempo, en mi caso lo del pecho, sí me acuerdo que fue más de una semana y media, para que yo pudiera levantar la mano, porque cada vez que se estiraba la piel, no hombre, pues era un dolor bastante fuerte. Claro. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues yo creo que así como este tiempo se le ha dado esta significación a lo que es el tatuaje, me parece que deberíamos de todos decir algo a los que tenemos cerca, porque creo que es la mejor manera siempre de orientar, ¿no? a las personas que estimamos y eso, y decirles, cada vez que se vayan a hacer un tatuaje, háganselo, está muy bien, digo, ahorita es la moda, qué bueno, yo celebro que haya esa apertura, qué bueno que ya no somos perseguidos, qué bueno que la policía ya no nos agarra por ver a alguien tatuado en la calle, ¿no? Está muy bien, pero lo que no se debe de perder en este caso es por qué del tatuaje. Es decir, al final de cuentas es un símbolo de algo, es algo que contiene un significado y que eso no se pierda, que eso perdure, porque de esa manera también recordemos que somos como un libro en el cual se van escribiendo letras y el tatuaje es una de tantas letras. Entonces, que eso perdure así y que en la medida que podamos lo digamos. Claro. ¿Algo más que quieras agregar? Sería todo. Muchas gracias por venir desde Oaxaca. No, hombre, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por estar aquí en la Casa del Tatuaje, que es un espacio increíble, de verdad. No lo conocía, no sé, me inspira bastante. Nos vemos a la siguiente. Muchas gracias. Si tú tienes una colección o quieres que hagamos un video de tu trabajo o que te entrevistemos, te hagamos una tatuneta o conoces a alguien que nos pueda ayudar con una tatuneta, no dudes en contactarnos. En la descripción viene la forma de contactarnos. También no olvides suscribirte al canal. Y muchas gracias. Nos vemos.